Y hablando del Partido Justicialista, vamos a entrar a conversar ahora en lo que le adelantaba en la presentación del programa. Hubo una noticia que impactó, por supuesto, a todo lo que es la política, no solo de nuestro país, sino también de América Latina. Los diarios del mundo se hicieron eco del fallecimiento del expresidente constitucional Carlos Saúl Menem. Si bien es cierto, ya estaba enfermo, hacía 2 meses que estaba en una situación muy delicada, pero bueno, siempre el deceso impacta, ¿no? Y yo le comentaba que íbamos a charlar ahora con quien fue funcionario de la presidencia de Carlos Menem, de la primera presidencia, ocupando nada más y nada menos que el viceministerio del Interior, cuando Carlos Menem era presidente y el ministro del Interior era el doctor Julio Mera Figueroa, reconocido, por supuesto, dirigente de Salta. Y cuando Julio Mera Figueroa lo designa el presidente Menem, Julio Mera dice, bueno, yo me voy para cumplir mi labor, pero lo llevo como mi segundo, como el viceministro, a otro salteño, reconocido, dirigente de la política, economista, licenciado en economía, pero sobre todo un hombre de la política plena, como es el licenciado Moisés Sánchez, a quien todos conocemos como el Chino Sánchez. Y lo hemos convocado hoy acá en 7 PM para que nos cuente a nosotros, cómo fue trabajar al lado de Carlos Menem en una función tan importante, ¿no? Como el tema del Ministerio del Interior, que es la relación con las provincias, el Ministerio Político. Así que bueno, lo tenemos ya en línea, al licenciado Moisés Sánchez, al Chino, para que charlemos y nos cuente cosas que conoce más que nadie de lo que fue la vida con Carlos Menem. Chino, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos como siempre, Chino. Te mando un gran abrazo. Gracias a vos por convocarme. No, bueno, antes que nada, ¿cómo andás, Chino? ¿Cómo andás de salud? Bien. Obviamente que siempre siendo ya un ciudadano de riesgo, uno se tiene que cuidar. Así que exacto. Tranquilo. Exactamente. Bueno, le esquivemos al COVID. Mirá, vos, Chino, has vivido cada una y que no te agarre el COVID ahora sería el colmo. Así que bueno, Chinito, ya sabes el tema. La idea es que escucharte. ¿Cómo era Carlos Menem? Sabemos lo que sabemos todos, la mayoría de los argentinos, pero bueno, vos tenías tu despacho junto con el doctor Mera Figueroa del Ministerio del Interior, ahí muy cerquita del despacho presidencial. Contanos cosas de lo que vos viviste siendo funcionario tan importante, digo, ¿no? Junto al doctor Mera Figueroa del expresidente Menem. Sí, siempre digo yo que cuando uno hace un repaso de la historia, y más cuando uno participó, hay que analizarlo desde los mismos hechos que sucedieron, ¿no? Siempre hay que contextualizar esos hechos, tratar de que tengan una explicación racional, porque si no es medio incomprensible cuando uno toma diferentes personajes, digamos, cuando uno va a la persona es más difícil, ¿no? Pero bueno, el caso de Carlos Menem fue un caso muy particular, ¿sí? Pero para que vos tengas una idea, vos sabés de que parecía de que Carlos Menem era imposible que gane. Entonces es medio inexplicable de por qué ganó, pero lo cierto es que el equipo que tuvo la responsabilidad de conducir esa campaña acertó principalmente en el método de construcción del consenso que lo llevó a Menem a tiempo. Te acuerdas que hasta ese momento lo más importante eran los actos. Bueno, claro. Julio Mera y su talento. Claro, él era el jefe de campaña, Chino, ¿no? El doctor Mera Figueroa. Cambió eso y hizo la caravana, la famosa caravana. Sí, que fue la primera que se hizo en el país, ¿no? Claro, que fueron una evolución, digamos, pasando de una Argentina que se movía por el derecho político de masa, ¿no es cierto?, a hacer la construcción de un método de consenso que pasaba porque
lo vean al liderazgo millones de personas. Eso fue la esencia, más allá, digamos, de las negociaciones en el poder. Y bueno, lo que pasa es que en esa época lo que se vendió esencialmente era de que Carlos Menem era tan loco que, porque él se presentaba, ¿no? ¿Te acordás? Las patillas, Sí, todo, claro. Sí. de que iba a perder, y si perdía, él no iba a renunciar a ser candidato a presidente, con lo cual el peronismo se partía. Se iba a dividir. Y entonces iba a ganar de vuelta el radicalismo. Uh-huh. Y bueno, ese es el talento de Julio Mera, que fue lo que convenció el Coti Nocilla de que eso iba a suceder, digamos. Y entonces, digamos, hubo una apertura, digamos, de las estructuras de poder con respecto a Carlos Menem, esperando de que él partiera el partido. Y lo cierto es que salió al revés, ¿no? Y después la otra visión que había era de que Carlos Menem era un tipo que tan digamos medio bacán, medio superficial, no tenía un proyecto. Uh-huh. Entonces no iba a gobernar, digamos. Entonces iba a gobernar dual en todo caso, digamos. Sí. Y bueno, eso también cambió a los días, digamos. Menem se sacó las patillas de corte y parecía un gentleman francés, un presidente europeo, ¿no? Claro. Y no es cierto de que él no dijo lo que iba a hacer. Si después viste que dicen de que él no había dicho, pero en los enunciados estaban los principios, ¿no? El que escribió un poco eso era Ikonikov, que no sé si te acordás que era Moisés Ikonikov, claro, que era el lenguaraz, digamos, de la Sorbona. Uh-huh. Y que él vino con un librito pequeño que planteaba la revolución productiva, ¿no? Pero bueno, tenía él una idea, y nosotros llegamos hasta el año 91, porque en el año 91 él gira hacia una profundización, digamos, de unos cambios que eran de primera generación y que después parecía que iba a ser la segunda y la tercera generación de cambios que tenían como base no solo la privatización, sino que el funcionamiento del mercado. Uh-huh. Y hay que contextualizarlo porque nosotros veníamos de perder la guerra, digamos, la guerra de Malvinas, a pesar de que había llegado Alfonsín, todavía, digamos, cuando uno pierde una guerra es muy difícil, digamos. Uh-huh. Y cuando asume Carlos Menem hay una hiperinflación, digamos, eso no recuerda, pero eso es lo que sería, digamos, una hiperinflación, para que vos tengas una idea como anécdota, digamos. Uh-huh. Cuando entramos a la Casa de Gobierno, después de que ganó Carlos Menem, entramos a la Casa de Gobierno los primeros días, caminando por el Parque de las Palmeras, se derrumbó el techo, digamos. Y a los 10 días robaron el bar de los cuales comían toda la Casa de Gobierno. Y 15 días después hicieron otro boquete y volvieron a entrar. Y no sé si te acordás que en Rosario principalmente comenzaron a asaltar los supermercados. Sí. Entonces ese es más o menos claro, los saqueos, los famosos y tristes saqueos, ¿no? Claro. Uh-huh. Esa era la situación casi preanárquica, en donde, bueno, Menem hace un acuerdo con los centros de poder, principalmente con Bucre Boni, te acordás que lo pone a Rapanelli. Claro, lo pone de ministro de Economía y muere a los pocos días. Sí. Y entonces después tiene que apostar a Herman González. Uh-huh. Y Herman González hace el ajuste, digamos, el ajuste necesario, el acomodar las variables macroeconómicas, porque las variables macroeconómicas las arregla los primeros días. Uh-huh. Y después de arreglar, bueno, después recién viene Cavallo. Cavallo estaba de ministro de Relaciones Exteriores y justamente él planteaba de que primero tenía que hacerse el ajuste para después
lograr llevar adelante el modelo económico que él planteaba. Lo importante, digamos, era de que, así para rescatar, digamos, la figura de Carlos Menem, de que al principio parece que él no iba a conducir, pero lo cierto es que él sí conducía, ¿no? Nunca dejó todas las semanas la reunión de gabinete. Recuerdo yo que ese fin de año, el primer fin de año del año 89, que se fueron todos a Punta del Este y él lo llamó y lo echó, no sé si te acordás, lo sacó a COA, inclusive del ministro de Desarrollo. Ahí fue que entró Julio Mera, no recién. Si vos haces un repaso de la historia y del contexto, fíjate vos que hubo 5 intervenciones de provincia. Sí. ¿No? Sí. Tucumán, Corrientes, San Juan, Santa Cruz, ¿no? Reacomodar el tema del peronismo de Santa Fe, Catamarca. Bueno, eran, digamos, tenían que tomar decisiones para primero tratar de concentrar el poder. Y eso era, digamos, su política fue concentrar primero el poder, tener consenso y después tratar de conducir las variables. Y bueno, el plan era justamente, como no le habían quitado el crédito a Raúl Alfonsín, la cuestión era liquidar, privatizar, digamos, los bienes del Estado como medio, digamos, de financiamiento, porque no teníamos financiamiento. Ese es el camino que eligió. En ese camino uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo cierto es que hay cosas que hizo, digamos, ¿no? Creo que hay otras cosas, como por ejemplo que cometió errores, como por ejemplo, digamos, la privatización de los medios de comunicación, la concentración y la monopolización de los medios de comunicación se inició ayer, digamos, porque no sé si te acordás. Claro, lo hizo con Canal 11, con Canal 13, con Canal 9, que eran canales del Estado, ¿no? Claro. Las otras cuestiones que me parece que fueron un error fueron la privatización de YPF, porque siempre, digamos, el petróleo conforma el precio de los precios. Y después la falta de regulación de las exportaciones e importaciones, que son los instrumentos esenciales para el manejo de la economía. Pero bueno, eso más bien le corresponde a Cavallo, que mientras duró, digamos, el financiamiento que le permitía la venta de los bienes del Estado, el modelo aguantó, digamos. Aguantó a tal punto que, bueno, pudo ser reelecto. Exactamente. Pero uno mirándolo desde ahora, digamos, hay muchos, los déficits, digamos, que cometió Néstor Kirchner siguen vigentes. Ahora, yo veo que hay una excesiva crítica, pero yo digo siempre de que la crítica es una puerta de entrada a la conciencia creativa, digamos. Bueno, está bien, esto cometió un error, bueno, ¿cómo lo corregimos? Eso es lo que no se hace cargo, creo, la dirigencia, ¿no? Sí, se cometieron errores. Hay otras cosas que creo que Carlos Menem hizo, por ejemplo, solucionó todos los conflictos limítrofes, que eso no es poca cosa, ¿no? Todos los conflictos que se daban con Chile, con todas nuestras fronteras, las resolvió. Y bueno, de eso, digamos, hoy la mirada no puede ser solo de Carlos Menem, sino que uno mira para atrás y lo que es irrefutable es que la decadencia nos domina, ¿no? Viene Carlos Menem, viene Alfonsín, viene Carlos Menem, viene de la Rúa, viene Néstor Kirchner, viene Cristina, viene Macri, y lo cierto es que la decadencia sigue. Claro. ¿No? Entonces, en ese marco, bueno, se dicen un montón de cosas, pero yo creo que lo esencial es decir qué es lo que hay que hacer. Más allá de, sí, se cometieron errores, seguro,
Pero bueno, yo creo que es importante destacar la personalidad de Carlos Menem. Te cuento algunas anécdotas. Sí. Eso lo pinta de cuerpo entero a Carlos Menem, ¿no? Pues es que un día llega al despacho un amigo y dice, yo soy menemista, yo soy ultra menemista. Entonces le digo, sí, bueno, ¿cómo lo conociste a Carlos? Dice, yo soy un productor de Santa Fe, y dice, yo iba en un tractor en el año 70 y no sé cuánto, iba en el tractor y veo un Renault 12 a la vera de la ruta. Uh-huh. Y entonces me hacen seña, paro y me piden por favor que lo tire hasta el mecánico porque se le había echado a perder el auto, ¿no? Y entonces yo lo tiré hasta un mecánico, un pueblo, y cuando lo dejo me dice, ¿qué le debo? Y yo les digo, no, nada, es una gauchada. Uh-huh. Entonces dice uno que estaba ahí, que era el mechudo, dice, me da la mano y me dice, cuando yo sea presidente, vos me buscas como sea. Imagínate, dice, yo me fui. Claro, dice, ¿quién es este loco? ¿Quién es este loco? Y iba, dice, con Coam, me decía él. Uh-huh. Pasó el tiempo y bueno, resulta que Carlos Menem es presidente, y entonces él dice, se acordará, ¿cómo va a ser para acordarse? Pero dice, va a Rosario, entonces yo, dice, me acerco a los codazos, me peleo con todo el mundo, qué sé yo, hasta que logro acercarme, dice, a 2, 3 metros, y le digo, presidente, se da vuelta y me dice, ¿qué haces acá? Hola, ¿cómo te va? Qué gusto verte. Le dice, Ramón, que pase. Ramón era el secretario privado de él, ¿no? Secretario, Ramón Hernández. Entonces me dice, ¿se acuerda usted, presidente? ¿Cómo no voy a acordar? Mañana y al despacho te va a recibir Ramón Hernández. Y después te voy a recibir yo. Anota, Ramón. Dice, al otro día, ¿te acuerdas que en esa época el campo estaba destruido? Claro, pues, sí. Bueno, dice, todo lo que tengo se lo debo a Carlos Menem. No sé cómo hizo, pero se acordó de mi cara. ¿No? Qué bárbaro. Bueno, así como esa anécdota, no sé si vos recordás, pero él venía y te saludaba. Sí. ¿No? Y te preguntaba, qué sé yo, ¿tenés hijo? Y vos le decías, qué sé yo, sí, tengo un hijo que se llama Héctor, qué sé yo. Lo encontraba a los 5 años y él venía y se acercaba y te decía, ¿cómo está Héctor? Claro, sí. No, era una cosa increíble, ¿no? Una cosa preparada. Yo digo que son personajes que están preparados para ser presidente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y después una anécdota que me impresionó es que cuando murió Carlos Jr., su hijo, Carlito, el hijo, el siguiente domingo, Julio Menem me dice, che, vamos a saludar a Carlos porque está mal, vamos a Olivo. Y entonces vamos a Olivo. Y entramos, y cuando entramos estaban todos el gabinete, el canciller, estaban todos el gabinete esperando. Él estaba viendo el partido de River, y él le gustaba ver y escuchar por radio los partidos. Uh-huh. Entonces cuando termina el partido empieza a subir, porque eran 3 escalones al living, y claro, los ministros se acercan todos a saludarlo, y en eso él levanta la vista y lo ve a un militante que no sabemos cómo había entrado, y le dice, Patito, ¿qué hace aquí? Era un tal Pato Carré, uh-huh, presidente de una unidad básica de Córdoba. No era el Pato Carré actor, sino era otro. No, era un Pato Carré, digamos. Un Pato Carré de la unidad básica proletario. de barrio, qué sé yo, no sé, Villa, Tachito de Córdoba, digamos. Ajá. Entonces le dice, ¿qué haces, Patito, acá? Y jefe, dice, vine a saludar, ¿cómo no voy a venir a saludar? Gracias, hermano. Dice, ¿qué anda buscando? No, dice, te traje esta carta, dice, de mi comadre. A ver, dame, él deja pendiente todos los funcionarios. Todo.
lee la carta, ¿no? Y le dice: Ramón, ocúpate de esto. ¿Qué más necesitaba, Patito? Y siempre dice: las pelotas que me prometió. Las pelotas. Entonces, le dice: che, Ramón, las pelotas del Pato. Imagínate que Ramón... Claro, va a decir, ¿quién es? Nada, digamos. Para, Patito, dice: no te da problema, para. Dice: subió por la escalera, porque una escalera para subir a las habitaciones de arriba, y a la terraza, y aparece él con 2 bolsas de pelota, de fútbol, ¿no? Uh-huh. Acá tengo tus pelotas, Patito. Le entrega, el otro lo abraza emocionado, y dice: gracias por acordarte. Y después le empezó a saludar a todos los ministros de él. Uh-huh. Entonces, cuando salíamos con Julio Mera, dice: ese tipo no puede perder nunca. Claro. Hace una semana le ha muerto el hijo, y él se acuerda de las pelotas del Pato Carré. Ese era Carlos Menem, digamos. Qué bárbaro. Cuando sabíamos ir a Nillaco, él se bajaba, se bajaba y saludaba uno por uno, preguntándole de los hijos, de la familia, del esposo, de todos, ¿no? Uh-huh. Es decir, él tenía un enchufe con la gente, más allá de que su carácter de presidente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es muy conocida la anécdota, que tenía una memoria para los rostros. Sí, no, claro. Ahora, Chino, ¿cómo era el trato con ustedes? ¿Alguna vez se enojaba Menem? Porque la mayoría de las veces decían: este tipo no se enoja nunca. ¿Cómo era Menem enojado? Te cuento cómo era. Yo participé 2 o 3 reuniones de gabinete, porque los secretarios no participan en las reuniones de gabinete, te llevan cuando hay un tema específico y participas si te preguntan, ¿no? Sí. Yo participé 2 o 3 reuniones, ¿no es cierto? Y en el gabinete se discutía ferozmente, digamos, las propuestas políticas. Caballo se pensaba con todo, ¿no? Y peleaban hasta que Carlos Menem decía: no, se va a hacer así, como dice él, y ya está, listo, ¿no? Yo participé en la discusión sobre el principio del modelo, porque Domingo decía que la desocupación de ese modelo tenía una desocupación nada más que el 15%, y bueno, nosotros con Julio sosteníamos que ese modelo no funcionaba de mínimo con el 30%, y que con el 30% de desocupación era imposible, después de salir de una inflación, ganar las elecciones posteriores. Y bueno, discutimos, y hasta que Carlos Menem dijo: bueno, hazlo funcionar con el 22 o 25 como máximo, si no perdemos las elecciones, chao. Así era él, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el ejemplo más claro es que él, cuando participaba de la reunión de gabinete, por ahí le llegaban noticias, digamos, de lo que sucedía. Entonces preguntaba: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Me habló el empresario tal de la represa de Las Piedras, no sé cómo se llama la represa. Entonces, bueno, todos, si no tenían información, decían: bueno, tráigame la información la otra semana, porque quiero saber, porque eso tiene que salir. A la siguiente semana, reunión de gabinete, decía: bueno, ¿dónde está la carpeta? ¿Qué pasó? Y si alguien le decía: mirá, Carlos, ¿sabés qué es lo que pasa? Mirá. ¿De quién depende eso? Del director tanto, ¿no? O secretario. Uh-huh. Échalo. Una vez, dices, una vez. Después, ¿sabes qué? Cuando preguntaba él de alguna cosa, salían todos corriendo a solucionar el problema, y no era porque él se enojaba, sino porque tomaba decisiones. Uh-huh. Porque es lo que corresponde. Claro, no hacía falta gritar ni enojarse, sino simplemente decir: no cumpliste con lo que te pedí, chao. No, claro, chao, digamos, porque para eso está, digamos, ¿no? Tenía mucha experiencia de conducción, de gestión, porque bueno, había sido gobernador, pero además tenía el carácter, ¿no? Claro. No se enojaba, digamos, ¿no? Él decía que
dice, cuando uno se enoja con un hijo y lo reta, cuando no le puede explicar, claro, cuando no, sí, sí, sí. claro, pero cuando lo quiere explicar, dice y sucede. Y tenía, digamos, ese feeling, además, cuando saludaba, cuando se acercaba, vos le presentabas a tu señora, él se acercaba y preguntaba por tu señora, se acordaba de los hijos, qué sé yo, y pasaban años, y él se acordaba el nombre de tu señora, de tus hijos, de tu familia, es decir, y un carisma muy especial, digamos. Bueno, eso creo que es conocido. Pero después hay cientos de anécdotas donde lo pintan de esa manera. Ahora, otra forma de mirarlo es su proyecto político, ¿no? No, claro, claro, no, eso es otra cosa, eso cada uno tiene una visión particular y va a ser muy difícil, aquellos que le piensan muy bien y los que piensan muy mal, será muy difícil cambiarlo, pero Claro, bueno, pero era... Claro, pero yo creo que todos los gobernantes hacen lo que pueden. Yo creo que un presidente, un gobernador, es capaz o incapaz de hacer ciertas cosas. Y nada más, digamos, eso va señalando, digamos, la democracia. Después todo lo demás, digamos, de que, qué sé yo, bueno, como está instalado, digamos, una falta de ética, qué sé yo, es porque no tenemos, digamos, un Estado construido con una ética, no está construido el sistema, y entonces esa es la lucha, digamos, y entonces siempre nos agarramos en el personaje, y entonces nos peleamos con el personaje o aprobamos el personaje. Pero lo cierto es que en los destinos de un país, si vos decís, che, esta persona se equivocó en esto, bueno, cuando llegas al gobierno tendrás que corregir eso, ¿no? Porque para eso estás, digamos. Claro. Y entonces eso es lo que no sucede, ¿no? Y llega un gobierno y resulta que hay que criticarlo, hay que denostarlo, hay que desgastarlo, porque, bueno, si inclusive no hay que, si no se puede conocer, si no se lo puede dejar de que explicite su proyecto, mejor, digamos. Yo creo que ese es el mal de la Argentina. Bueno, a Carlos Menem, un tipo que era tan polémico, digamos, no polémico porque le gustaba la polémica, sino porque él hacía cosas. Te vuelvo a repetir, digamos, ningún periodo se intervino 5 provincias. Claro, claro, claro. Pero él escuchaba, por ejemplo, Julio era un talento, entonces le decía, ¿cuál es la estrategia? Y tenía que decirle cuál es la estrategia. No es no es bueno, che, ¿cómo vamos a hacer para ganar? Y bueno, tendrías que explicarle bien cómo hacer para ganar. Y así resolvía él la discusión. Te cuento una anécdota más que nos sucedió, digamos, cercano, cuando fue la campaña de él, ¿no? Es que se discutía, bueno, el acto de cierre, ¿no? ¿Te acordás que habían conformado los 12 apóstoles? Claro, ¿no? claro. Entonces estaba Menem sentado en la mesa y estaban, bueno, estaba al lado, a la derecha, Dualde, ¿no es cierto? Del otro lado estaba Julio y después venía, qué sé yo, Rousselot, bueno, lo que eran los 12 apóstoles, que los llamaban, digamos, los 12 apóstoles, Lorenzo Miguel y todo. Entonces la discusión era dónde se iba a hacer el acto de cierre, y como todavía, digamos, ese era el único hecho de masa, tenía que ser masivo. Y entonces, bueno, la mayoría dicen no arriesguemos, ¿no? Y que sea ferro. Y entonces empieza por un costado y estaba, digamos, previo a Menem estaba Julio, ¿no? Entonces Julio empieza Menem. Dualde, Rousselot, Lorenzo Miguel, Eduardo Bauzá, todos van opinando y todos decían ferro. Cuando llega Julio, Julio le dice, Carlos, ¿querés hacer una buena elección o querés ser presidente? Y entonces Carlos Menem, que quería hacer todo, dice, no, yo quiero ser presidente.
Y bueno, entonces River, Carlos Menem. ¡Qué desafío! River, a la mierda. Claro, claro. Bueno, ese era Menem. Tomaba decisiones permanentemente. Y vos sabés que los encargados eran de River, eran del sindicalismo. Y había sido convocado a las 4 de la tarde y eran las 7:30 y no había nadie. ¿No? Y llegaban los colectivos y parecía que no se llenaba nunca. Y ya lo empezaron a mirar feo a Julio Mera. A Julio Mera, claro. Y de repente bajamos con Julio Mera a la puerta del estadio y empezamos a ver parejitas con una banderita de la mano. Y en 15 o 20 minutos se puso el estadio. Es decir, no era ni los sindicalistas, ni el aparato, ni nada lo que lo llevaban. La gente iba solo. Era la gente, ¿no? La gente que creía en la figura de Menem. Había creído en eso. Exactamente. Y así, digamos, así muchas anécdotas de cómo ejercía él la conducción del peronismo. Un tipo que escuchaba permanentemente. Exacto. No es que no escuchaba, cuando él iba a jugar el golf era para desconcentrarse, pero siempre lo llevaba a uno, que le iba hablando y él iba preguntando. No he visto otros presidentes con esas características, ¿no? No, claro, es muy él, ¿no? Muy particular. Chino, la idea era esa, charlar con vos, que le cuentes a la audiencia, bueno, una semblanza un poco más allá de lo que habitualmente conocemos sobre la figura de Menem. A vos que te tocó estar junto con Julio Mera ahí, ¿no? En la cocina, en el círculo más íntimo del presidente Menem. Claro, porque los personajes, digamos, yo creo que de que más allá de la lucha fratricida en que siempre estamos envueltos, digamos, una discusión terrible sobre, siempre hay que tener la capacidad de evaluar lo que se hizo, cómo se hizo y después cómo logró esas cosas, con qué personalidad. Yo sabía decir cuando estaba ya en el gobierno Néstor Kirchner, para diferenciarlo, digamos, para tener, es que uno iba a Menem protestando, ¿no es cierto? Lo iba puteando, digamos, ¿no es cierto? Iba y se sentaba con Carlos Menem, no te daba nada y vos salías contento. Bueno, pero era conocido. Claro. Y mierda, no me dio nada y me quedé contento. Sí. Y con Néstor Kirchner contaban los mismos que estaban ahí, decían, nosotros queríamos hablar con Néstor Kirchner, íbamos, ¿no es cierto? Y llegábamos y nos daba todo y más de lo que queríamos y salíamos puteándolo. Claro. Conocida, digamos, esa anécdota de que, bueno, Néstor, si vos tenés razón y vamos todos al cielo, ¿por qué me querés llevar la patada en el culo? Sí, exacto. Sí, bueno, o sea, personalidades totalmente distintas, ¿no? Así que bueno. Diferentes. Yo con Carlos Menem te acercabas y él en un gesto decía cosas, digamos, o te decía algo, digamos. Y si yo te acercaba, suponete, y había sucedido un evento importante y vos te acercabas y ibas a saludar y te decía, no te he visto en tal acto, como diciéndote, está fuera de onda. Y bueno, son esas características. Exactamente. Chino, te repito, te agradezco muchísimo este tiempo, estas anécdotas, compartir con nosotros cosas que muy pocos conocen, ¿no? Por el hecho de haber estado, bueno, formando parte de su gobierno en su momento, pero conocer también la otra faceta del expresidente fallecido. Gracias, Chino, querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias por llamarme y un abrazo. Y cuídate. No, sí, nos tenemos que cuidar, Chinito, ¿eh? Ya estamos en esa edad de grupo de riesgo se llama. Un abrazo, hermano querido, gracias, Chinito, gracias.